Ben Shapiro es un destacado comentarista conservador y analista político cuyo rápido ascenso a la fama se caracteriza por sus declaraciones provocadoras y frecuentemente polarizantes. Aunque puede ser aclamado por sus seguidores por su agudeza y conservadurismo sin reparos, sus críticos han cuestionado constantemente la validez de sus argumentos y el impacto de su retórica en el discurso público. En este análisis, profundizaremos en algunas de las afirmaciones más controvertidas de Ben Shapiro, examinando sus fundamentos, el contexto en el que fueron hechas y ofreciendo una perspectiva liberal sobre su precisión. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Negación del cambio climático. Una de las afirmaciones más controvertidas de Ben Shapiro es su postura sobre el cambio climático. Ha sido un escéptico vocal del cambio climático, a menudo minimizando el consenso científico sobre el asunto. Argumenta que el cambio climático es o bien un fenómeno natural o no tan grave como algunos científicos afirman. Desde una perspectiva liberal, el escepticismo de Shapiro es problemático. La abrumadora mayoría de los científicos climáticos coinciden en que el cambio climático es principalmente causado por las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles. Desestimar este consenso puede llevar a la inacción en un problema que representa una grave amenaza para nuestro planeta. Al seleccionar datos y pasar por alto el consenso científico, Shapiro puede estar perjudicando el discurso público sobre el cambio climático. Inmigración. Desde una perspectiva liberal, la postura de Ben Shapiro sobre la inmigración plantea preocupaciones no solo en términos humanitarios, sino también en cuanto a realidades económicas. Su apoyo a políticas de inmigración más estrictas, incluyendo la separación de familias en la frontera, se percibe como inhumano y en contradicción con los valores de compasión y empatía. Los críticos argumentan que ningún niño debería ser separado de sus padres, y el trauma psicológico y emocional causado por tales políticas constituye una crisis moral. Además, la afirmación de que los inmigrantes tienen un impacto económico perjudicial es cuestionada por muchos liberales. Históricamente, los inmigrantes han sido un motor de la economía estadounidense, contribuyendo a la innovación, al crecimiento de la fuerza laboral y a la revitalización de comunidades en declive. Se argumenta que una reforma migratoria integral, que brinde un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, no solo respeta los derechos humanos, sino que también fortalece la economía y el tejido social de la nación. Si bien el énfasis de Ben Shapiro en la seguridad fronteriza y la inmigración basada en el mérito tiene sus méritos, la perspectiva liberal enfatiza la importancia de una política de inmigración más compasiva, inclusiva y beneficiosa desde el punto de vista económico. El debate continuo entre estas dos perspectivas es una parte fundamental del discurso más amplio sobre la inmigración en los Estados Unidos. Derechos al aborto. La enérgica defensa de Ben Shapiro a favor de la vida lo ubica firmemente en medio del debate profundamente divisivo y duradero sobre los derechos al aborto en los Estados Unidos. Asegura que la vida comienza en la concepción, una creencia que lo lleva a respaldar políticas estrictas contra el aborto. Esta marcada diferencia entre la postura conservadora de Shapiro y la perspectiva liberal sobre este tema es emblemática de la más amplia división ideológica en la sociedad estadounidense. Desde una perspectiva liberal, el derecho a elegir se considera un aspecto fundamental de los derechos reproductivos de las mujeres y de su autonomía personal. En el núcleo de esta perspectiva está la creencia de que las decisiones reproductivas son intensamente personales y deben ser tomadas por las personas más directamente afectadas por ellas, la mujer embarazada, en consulta con su proveedor de atención médica y su red de apoyo. La decisión histórica de la Corte Suprema en Roe v. Wade es fundamental para los liberales, ya que afirmó el derecho de una mujer a elegir si terminar o no un embarazo. Para muchos en el lado liberal del debate, la posición pro-vida de Shapiro se percibe como una intromisión en estos derechos duramente conquistados. Se ve como un esfuerzo por imponer un conjunto particular de creencias morales y religiosas a las mujeres, socavando su capacidad para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos.
Además, los defensores liberales argumentan que restringir el acceso a servicios de aborto seguros y legales no elimina la práctica, sino que la lleva a la clandestinidad, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Abogan por una educación sexual integral y una atención médica accesible como medio para reducir el número de embarazos no deseados y, por ende, la necesidad de abortos. El choque entre las posturas conservadoras pro vida y los valores liberales pro elección sigue siendo uno de los temas más polémicos y perdurables en la política estadounidense. Tiene amplias implicaciones para la atención médica reproductiva de las mujeres, los derechos individuales y la cuestión más amplia de la separación entre las creencias religiosas y la política estatal. Si bien esta batalla ideológica no muestra señales de resolverse en el futuro cercano, destaca la importancia de un diálogo abierto y respetuoso para abordar este tema profundamente polarizado. Control de armas. La defensa inquebrantable de Ben Shapiro de la Segunda Enmienda y su oposición a medidas más estrictas de control de armas representan una divergencia ideológica significativa entre las perspectivas conservadoras y liberales. Argumenta que el derecho a portar armas está profundamente arraigado en la cultura estadounidense, invocando una base histórica y constitucional para su posición. Shapiro sostiene que la propiedad generalizada de armas de fuego puede servir como un elemento disuasorio contra el crimen, permitiendo a los ciudadanos protegerse a sí mismos y sus propiedades. Sin embargo, desde una perspectiva liberal, la posición de Shapiro se ve a través del prisma de la crisis continua de la violencia armada en Estados Unidos. El país enfrenta una de las tasas más altas de violencia armada entre los países desarrollados, con tiroteos masivos e incidentes de violencia armada cotidiana que afectan a las comunidades. Muchos liberales sostienen que la implementación de medidas de control de armas más estrictas, como verificaciones de antecedentes universales y restricciones a los cargadores de alta capacidad y armas de asalto, es un paso necesario para mitigar esta crisis. Esta perspectiva está impulsada por un compromiso con la seguridad pública y la creencia de que reducir el acceso a las armas de fuego puede ayudar a prevenir que individuos con intenciones maliciosas lleven a cabo actos de violencia. Los defensores del control de armas argumentan que la Segunda Enmienda, si bien importante, no debe ser un obstáculo para medidas de sentido común que podrían salvar vidas. También hacen hincapié en la necesidad de un mayor apoyo a la salud mental y un enfoque en las causas subyacentes de la violencia para abordar el problema multifacético de la violencia armada. Si bien el debate entre el derecho a portar armas y la necesidad de un control de armas más estricto sigue siendo controvertido, pone de manifiesto el desafío más amplio de equilibrar las libertades individuales con la seguridad pública en Estados Unidos. Es improbable que este tema se resuelva en el futuro cercano, y la brecha ideológica entre estas dos perspectivas sigue siendo un elemento definitorio del discurso político estadounidense. Políticas económicas. Shapiro a menudo defiende políticas económicas conservadoras, abogando por impuestos más bajos y una intervención limitada del gobierno en la economía. Él cree que estas políticas promueven el crecimiento económico y la libertad individual. Desde una perspectiva liberal, este enfoque tiende a favorecer a los más ricos a expensas de los menos privilegiados. Los críticos argumentan que las rebajas fiscales para los más adinerados no necesariamente benefician a la mayoría de la población, exacerbando la desigualdad de ingresos. Además, creen que la intervención gubernamental es necesaria para abordar cuestiones como la atención médica y la desigualdad de ingresos. Política de identidad. La crítica vocal de Ben Shapiro a la política de identidad refleja una división ideológica significativa entre las perspectivas conservadoras y liberales. Él argumenta que esta forma de política exacerba las divisiones al categorizar a las personas según líneas raciales y étnicas, lo que potencialmente conduce a divisiones sociales innecesarias. Desde una perspectiva liberal, el concepto de política de identidad se ve de manera bastante diferente. Los liberales argumentan que reconocer y abordar cuestiones relacionadas con la raza, el género y otros aspectos de la identidad es un paso fundamental para abordar el racismo sistémico, la desigualdad y la injusticia social. Se considera una forma de empoderar a las comunidades marginadas,
permitiéndoles tener voz en discusiones que afectan directamente sus vidas. Los liberales argumentan que la política de identidad puede ser una herramienta para el cambio positivo, un medio para abogar por los derechos civiles y un camino hacia políticas más inclusivas. Al reconocer los desafíos únicos a los que se enfrentan varios grupos de identidad, creen que es posible desarrollar soluciones que promuevan la equidad y la justicia para todos. El meollo de este choque ideológico radica en la interpretación de lo que representa la política de identidad. Los conservadores como Sapiro la ven como divisiva y perjudicial, mientras que los liberales la consideran un instrumento necesario para desafiar la discriminación histórica y actual. El debate en torno a la política de identidad sigue siendo un elemento crucial del discurso más amplio sobre la igualdad y la justicia en Estados Unidos. Refleja la lucha constante por equilibrar los derechos individuales, la justicia social y el reconocimiento de los diversos y complejos aspectos de la identidad en la sociedad. Al analizar las afirmaciones más controvertidas de Ben Shapiro desde una perspectiva liberal, es evidente que existen desacuerdos significativos entre las perspectivas conservadoras y liberales. Las declaraciones de Shapiro a menudo van en contra de los valores y creencias sostenidos por muchos liberales y desafían los fundamentos de las políticas progresistas y el cambio social. Sin embargo, es fundamental recordar que el discurso público se beneficia de la diversidad de opiniones. Si bien las opiniones de Shapiro son divisivas, fomentan el diálogo y el debate, lo cual es crucial para una democracia saludable. En última instancia, los desacuerdos aquí delineados son representativos de las divisiones políticas e ideológicas más amplias dentro de Estados Unidos y es poco probable que se resuelvan en el corto plazo.